Amén, gloria al Señor. Bienvenidos a este cuerpo de Cristo y ahora ustedes pasan a ser parte de la familia también de Cristo. Cerremos los ojitos. Amado Padre, mi Dios, te damos las gracias. La iglesia extienda sus manos hacia acá. Amado Padre, te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tus hijos que han tomado esta decisión de hacer este compromiso, este pacto contigo. Decidieron ser parte del pueblo de Dios. Y te agradecemos, Dios, porque yo sé que en medio de todo este bautizo, en medio de todo lo que estamos haciendo, Padre, tú, Señor, pondrás esos dones, esos talentos. Señor, yo no sé en qué le vas a utilizar, pero yo lo único que yo sé que la buena obra que tú empezaste, Dios, la vas a perfeccionar. Te agradecemos, mi Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te pido, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, pongas ese fuego, ese poder, mi Dios, de seguir adelante. Y de saber, Padre, que ellos fueron creados con un propósito. Que ellos no son ninguna coincidencia, ninguna suerte, sino que en los planes tuyos, Señor, tú los elegiste para glorificar tu nombre. Y en medio de ellos, Señor, serán esa nación que lleven mucho fruto, Señor. Y a través de las vidas de ellos, muchos podrán convertirse a tus pies. Te agradecemos. Como iglesia les acogemos y nos sentimos felices, contentos, Señor, porque a la familia se va añadiendo más miembros, Señor. Y que esto, Señor, sea para que tú seas proclamado en todas las naciones. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, me contaron que habían pasado un tiempo bien bonito. Damos gracias a Dios porque ya estamos mucho mejor. Yo ya estoy bien. A mí me dijeron que el COVID a los flacos no cogían, pero ha sido mentira. También ha sabido coger. Mi esposita está mucho mejor. Sí, ya está ya muy bien. Mis hijitas ya salieron ya de la etapa de esta parte de la fiebre también. Entonces ya estamos bien. Dios quiera, pues la otra semana ya puedan estar toda mi familia también en la iglesia. Y agradecemos a cada uno de los hermanos que siempre estuvieron orando por nosotros, estuvieron también llamándonos. También no está mi hermana Lorenita, pero ella estaba pues al pie del cañón ahí con nosotros, poniéndonos vitaminas y las medicinas. Y bueno, dando gracias a Dios, estamos muy bien. Y aún en medio de todo esto, puedo dar gloria al Señor, puedo dar gracias a Dios, porque si esto nos hubiera cogido anteriormente, imagínense qué hubiera pasado. Al final los hombres no somos tan valientes, ¿no es cierto, mi hermano John? Yo ya estaba haciendo el testamento ya escribiendo, porque pensaba que ya me iba a morir. Dije, bueno, Señor, ya me vas a llevar, güey. Ya dejando a cada uno ya. Entonces ahorita otra vez les quité. Sí, ¿cómo no me morí? Entonces ya estoy aquí. Entonces, bueno, pero damos gloria al Señor, que en realidad estamos ya mucho mejor. Entonces, estamos con estas ganas de seguir adelante, sirviéndole al Señor. Quiero que por favor en esta mañana abran el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 17, 16, perdón. Hechos, capítulo 16, desde el 23 al 34. Hechos, ¿ya lo tienen? 16, del 23 al 34. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16 del 23 al 34. Dice, después de haberles azotado, mucho los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando,
Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas todo allí, los dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amado Padre, te pido que en esta mañana seas tú hablando a tu pueblo y que tú, Señor, puedas ser glorificado. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Con ninguno de los, tanto como el pastor Javier como la hermana Teresita, no hemos hablado del tema que íbamos a conversar. Pero ¿cómo es Dios para preparar este tema en esta mañana? Hablaron de la sangre de Jesús, la que limpia, la que salva, la que transforma. Y el Señor puso esto tan fuerte en mi corazón porque es muy necesario que todos sepamos. A lo largo de mi vida, siempre he conversado con algunas personas y algunas de distintas religiones y una penitencia. Siempre pone algo que debemos nosotros hacer para poder ser salvos. Y cuando yo me encuentro con la palabra de Dios, me encuentro de que para tener la salvación, el hombre solo tiene que hacer una sola cosa: es creer en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. No es que de aquí yo voy caminando y 2 días caminata al quinche y ya estoy salvo, que tengo que hacer esto para poder ser salvo. No, lo que yo he entendido es que Dios salió a buscar a lo que se había perdido, y lo que se había perdido somos nosotros. El ser humano está perdido. El ser humano totalmente está rumbo a irse al infierno si no le tiene al Hijo de Dios como su único Señor y Salvador. Mis queridos, la vida es vulnerable. Hoy estamos y mañana posiblemente no vamos a estar. Pero si yo no tengo al Hijo de Dios como mi único Señor y Salvador, ¿qué será de mi vida? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? No hablo de 1000 años, no hablo de 500 años, hablo de la eternidad. Y veo cómo Dios, en medio de esta historia, va preparando una circunstancia intencionalmente en la vida de este guardia. Voy a enfocarme en lo que este guardia pasó y tuvo que pasar para conocerse con el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos saben que Dios, para que el mundo no se pierda, para que usted no se pierda, para que yo no me pierda, hizo una historia, hizo algo que nos hizo sacudir para poder estar aquí?
Es que cada uno de nosotros quizás vivimos situaciones difíciles que no entendemos, pero dentro de los planes de Dios tenía que suceder para que nosotros no nos perdamos. Y miren, qué tenaz. Cuenta la historia de que Pablo y Silas, al entrar a esta ciudad de Listra, fueron golpeados, fueron atacados por una simple razón. La razón era que ellos comenzaron a hablar la palabra de Dios, de desquitarle esa ceguera espiritual, esas tinieblas que ese pueblo tenía y presentar a la luz admirable que era Cristo Jesús nuestro Señor. Pero por hacer eso, mis queridos, en el camino se encuentra con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Cuántos saben que la brujería no es de Dios? Todo lo que provenga de las cosas de las tinieblas no es de Dios. Aunque nos parezca bueno, todo lo que es brujería no proviene de Dios. Así que, mi querido hermano, deje de estar consultando a Walter Mercado. Sí, porque a veces nosotros queremos saber el futuro, queremos saber lo que va a pasar adelante y nos metemos en un mundo de oscuridad y al final de todo nos quedamos envueltos. Entonces, mis queridos, todo lo que provenga de brujos, todo lo que provenga cosas que en realidad nos ata al reino de las tinieblas, nosotros tenemos que desecharle. Había esta muchacha que cuando ellos caminaban, esta muchacha les decía, miren a estos hombres son representantes del Dios Altísimo, alábenlo, sígalo. Claro, el diablo sabe quién es Jesús. ¿Cuántos saben eso? El diablo sabe, pero esto Pablo le fastidiaba, porque ya no era una exaltación a quién, a Dios, sino que la exaltación era directamente a Pablo y a Silas, y toda la desviación quería que sea para ellos. Y los verdaderos hijos de Dios jamás buscan fama, jamás buscan gloria. Los verdaderos hijos de Dios buscan que la gente adore al único Rey, al único Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea para Él. Pero a Pablo y a Silas le molestó y sabía que eso no provenía de Dios, sino provenía ¿de dónde? Del mismísimo diablo. Entonces él cogió y Pablo le dijo, en el nombre de Jesús, yo te reprendo y sal de esta muchacha. Y por haber hecho eso, las ganancias de los dueños de esta muchacha se fueron. Y ahí sí comenzó todo. Y los dueños de esta muchacha, que era, porque esa muchacha era una esclava, les dijo, estos hombres que están aquí están causando revoluciones, están enseñando cosas que nosotros no deberíamos aprender si nosotros somos romanos. Y cogieron y les golpearon y ahí les cogieron y les metieron a un calabozo. Y ahí viene la historia que les voy a contar. Pero dentro de esta pelea que había, esto era justo y necesario. Era justo y necesario. Poniéndome yo en los zapatos de Pablo, yo se hubiera dicho, ¿qué pasó, Dios? Si yo te sirvo, si estoy predicando tu evangelio, ¿cómo es que a mí me tiene que pasar esto? ¿Dónde estás, Dios? Yo le hubiera reclamado. Pero dentro de los planes de Dios, ¿cuántos saben que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven? ¿Qué dice? Para bien. Entonces, al pasar esto, estuvo un guardia que anteriormente, para ser guardias de aquellos presos, tenían que haber entrado por la milicia, hablemos así. Entonces, este era un ex soldado romano. Como ya había pasado por esa parte de ser soldado, ahora le contratan para ser un guardia. Entonces, las especificaciones fueron muy claras. Dijo, mira, quiero que cojas a estos hombres y los lleves al calabozo más profundo. Allá quiero que los lleves. Miren, una cosa tremenda de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, este guardia, que era un ex soldado, también fue un testigo de cómo a Pablo y a Silas los golpearon. Es que ¿cuántos saben
que la vida cristiana no es una vida fácil. Porque muchos piensan que cuando conozco a Cristo, todos los problemas se van, todos los problemas se acaban. No, no. Yo no puedo decirle, mire, conozca a Cristo y ya se acabó y pare de sufrir, hermano mío. Las cosas no son así. Y es que cuando usted conoce a Cristo, recién usted está entrando a una guerra espiritual. Porque antiguamente usted pertenecía ¿a dónde? Al mundo. Usted pertenecía al diablo. Usted era un instrumento del diablo, era un esclavo del pecado. Pero por la misericordia de Dios, Dios tuvo que hacer algo para que usted pueda abrir los ojos y darse cuenta que la vida que usted está llevando no le iba a llevar a ninguna parte y el pecado le iba a llevar a la muerte. Y la necesidad de Dios que no se pierda usted, tuvo que enviar a su único hijo unigénito para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, mire esas circunstancias que pasó. Entonces, el guardia ni se imaginó, el guardia estaba bien, el guardia estaba contento porque después de haber pasado por la milicia y ser contratado para ser guardia, estaba bien, estaba cómodo en su vida. No le hacía nada falta, aparentemente. Pero Dios había puesto los ojos en este guardia. Dios tenía que hacer algo a la vida de este guardia. Y no solamente quiso hacer algo en la vida de este guardia, sino que iba a hacer con toda su familia. Entonces, mire, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. Mire lo que pasó. El cual recibió este mandato, les metió al calabozo de más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Si saben, ¿alguien sabe qué es un cepo? Ese chanchito donde que pongo las monedas, pastor. ¿Será eso? En aquellos tiempos, el cepo era una madera larga hecho con 2 huecos para que los prisioneros pasen las manos ahí, les cojan, les encadenen y los pies también de la misma manera. Así tenían que estar. Mire, como Pablo y Silas sufrieron. ¿Por causa de quién? Por causa del evangelio, por causa de Cristo. Entonces, este guardia les coge y les lleva al calabozo más profundo, donde que estaba todo oscuro. Ahí solamente se les mandaba a los criminales peligrosos. Pero qué tremendo de ver que Pablo no asesinó, Silas no asesinó, pero les mandaron allá. Miren, entonces por causa de Cristo, mis queridos hermanos, siempre vamos a ser perseguidos. Sí, por causa de Cristo siempre seremos rechazados. ¿Y por qué seremos perseguidos? ¿Por qué seremos rechazados? ¿Por qué seremos burla? Porque nosotros ya vamos a contra corriente. Porque cuando estábamos en el mundo sin Cristo, el mundo va así de bajada. Miren, escuchen, van así de bajada. El mundo sin Cristo se va rumbo a la perdición, se va de bajada. Pero cuando usted conoce de Cristo, lo que usted hace es, va de subida. Su vida va de subida. Y su meta es llegar ¿a dónde? A los pies del Señor. Entonces, si el mundo está de bajada y usted de subida, ¿qué va a pasar? Va a haber un choque. No sé si algún rato ustedes han visto un choque de agua. Cuando el agua está bajando y hay otro lado donde que le sostiene y comienza a hacerse una especie de turbulencias. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, mire, eso es lo que pasa con el cristianismo. Entonces, nosotros vamos a ser muchos, vamos a ser aún de la propia misma familia, vamos a ser rechazados. Ya no van a hacer las invitaciones como antes, ¿se acuerdan? Ñañito, vente a la casa. Ah, tremenda pachanga, tengo hornado, tengo papas, tengo mote. Ah, solo faltas tú eres el duro de la fiesta, pues y antes éramos invitados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Pero ahora no, ese man no le invites, ese man se volvió aburrido. Se metió en una iglesia evangélica. Chuya vida. Y después comienzan las burlas.
que hermanito, que pandereta, que esto, que este otro, que este otro. Ah, y comienza nomás ahí. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted como hijo de Cristo? ¿Mm? Pablo y Silas tenían la opción de decir, yo no voy a estar sufriendo por Cristo. Mejor yo me voy. Pero no, ellos se quedaron ahí. Y todo lo que ellos pasaron el sufrimiento que ellos pasaron. ¿Saben para qué era? Para que conozca el guardia de quién. Ese momento que Dios había preparado, el sufrimiento de Pablo y de Silas, estaba preparado para que este guardia pueda encontrarse con el Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Y es que eso es lo que Dios hace, prepara. Y al principio, este mismo guardia es el que les encadenó. El mismo guardia les llevó al fondo. No sé cómo les estaría llevando, ¿no? ¿Cuántos conocen a esos guardias que son bien bravos? ¿Sí conocen a alguien que sea bravo? Mi hermano Polibio, pastor. ¿Sí has visto que? Sí. Un policía bien bravo. Y, muévese. No se quede aquí, pues. Así es, ¿no es cierto? ¿Cómo creen que este guardia le estaba llevando a Pablo y a Silas al calabozo adentro? No han dicho, por favor, sigan, mis hermanos, sigan. Creo que les trató mal, pues no, hasta para que vean su autoridad, pues. Porque ellos piensan que mientras más bravo soy, más autoridad tengo. Entonces, mire, les lleva hasta adentro. Pero nunca se imaginó que este guardia, Dios ya había puesto los ojos en él. Ya había puesto los ojos en este guardia. Tremendo lo que va a pasar, mire. Pero dice, a la medianoche, escuche bien, a la medianoche, orando, ¿quién estaba orando? ¿Qué dice? ¿Qué más estaba haciendo? ¿Himnos a quién? ¿Y los presos? Tremendo. ¿Qué hubiera hecho usted en un momento así? O mejor dicho, ¿qué hace usted en el momento más difícil de su vida, cuando está pasando momentos críticos en la vida? ¿Qué hace usted? ¿Hace lo que Pablo y Silas hicieron? De ir, orar, alabarle a Dios, aunque usted no entienda lo que está pasando. Y es que esto es una cosa tremenda, mis queridos hermanos, que uno tiene que aprender. Porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, lo primero que hacemos es a veces hasta quejarnos de Dios. ¿Por qué Dios a mí? Si ese que no conoce a Dios, no te conoce a ti, vive mejor que yo. Tremendo carrazo, vea. ¿Ah? Y yo que te vengo a la iglesia, que te sirvo, mira cómo estoy pasando. A veces nos quejamos de Dios. Pero Pablo y Silas no. Pablo y Silas en medio de todo ese dolor, porque acuérdense que la espalda de ellos, ¿cómo estaba? Golpeados, dolidos, molidos. O sea, estaban mal. Como el pastor Freddy Morales con el COVID. Porque ha sido duro, ¿no? Duro ha sido, verán. Una tembladera de piernas, dolor de huesos, dolor de cabeza, una fiebre. Así casi me muero. No hubiera aguantado yo los garrotes de Pablo y Silas, ¿verdad? Pero ellos, vea cómo estaban, adoloridos. Y a pesar en medio del dolor que estaban pasando, en medio de ese dolor, ellos lo que hicieron es alabaron a Dios, alabaron al Señor, cantaron himnos y no callaron. Y dice que tanto fue que hasta los otros presos que estaban ahí escuchaban cómo ellos le adoraban a Dios en medio de esas circunstancias. Dígame usted, en medio de todas las cosas que usted va a pasar en su vida o que está pasando en su vida, ¿qué va a hacer? ¿Va a quejarse de Dios? ¿Va a irse de Dios? Porque eso es lo primero que a veces pensamos. Algo nos pasa y no, me voy, como que lo estuviera haciendo yo un daño a Dios el irme. Y el irme de Dios, el irme de los caminos del Señor, no es causarle un daño a Dios, es causarme daño a mí mismo, porque Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer.
En un tiempo cuando Jesús estaba hablando y hablaba duro la palabra de Dios, Pedro le dijo, oye, dura es la palabra que tú estás diciendo, todos están yendo. Mira las sillas están vacías. Y Jesús no le dijo, ay, no, cierto, no. Cierto, hablemos pues de otras cosas mejor, que entretengan. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Quieres irte? ¿También quieres irte? Si quieres, ándate. Ándate, ¿quieres irte? Vaya a la corriente del mundo, vaya, siga, piérdase. Pero ¿qué le dijo Pedro? ¿A dónde? ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Si solamente tú tienes palabras, ¿qué cosa? De vida eterna. No puedo irme, aunque me eches, Jesús, yo no me voy. Aunque Dios nunca va a echar a nadie fuera. ¿Se da cuenta? Pero él se mantuvo. Y esta gente, Pablo y Silas, se mantuvo parados, constantes, aunque no entendían lo que estaba pasando. Pero ellos estaban adorando a Dios. Y es que ¿cuántos saben que aquellos que están buscando la presencia de Dios, aunque sus ojos no puedan ver, el Señor ya está actuando? El Señor ya está haciendo ya. Y es que el que busque en el Espíritu va a encontrar cosas sobrenaturales. Pero el que busque en la carne va a encontrar corrupción y muerte. Por eso en el momento más difícil de su vida, ¿a dónde tiene que correr? Al Señor. No hay más. Eso es lo que hicieron ellos a la medianoche cantando, adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y mire lo que pasó en medio de todo lo que estaban haciendo. Mire más abajo. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel, que dice, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, que dicen, se soltaron. Si se da cuenta lo que el Señor nos está enseñando, es que aquel que busca al Señor, aquel que busca y clama todo el tiempo, Dios va a hacer algo. Créame, Dios va a hacer algo. Dios hace cosas sobrenaturales que usted ni yo ni vamos a entender. En medio de todo esto, miren lo que pasó. En medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la búsqueda de Pablo y Silas, ¿qué es lo que a usted le está en este momento, le está apagando? Porque hay momentos en la vida que a veces nos tienen encadenados, cosas espirituales posiblemente, y no nos deja libremente adorar a Dios. Porque yo estoy seguro que aquí no habla que antes de alabarlo estaban sueltos, ellos estaban con las manos que cuando entramos a la iglesia adoramos a Dios y decimos levante las manos y mueva los pies. Ellos no podían, en medio de estar encadenados, comenzaron simplemente con nuestros labios. Si mis manos me faltaran, tengo pies para adorarle al Señor. Si mis pies me faltaran, tengo labios para adorar a Dios, pero nadie me va a callar de adorarle al único Rey, al único Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, en medio de todo eso, esas cadenas se soltaron y se cayeron y ellos pudieron ver la gloria del Señor. ¿A dónde quiero llevarle con todo esto? Que hay distintas circunstancias de la vida que usted va a pasar, que yo voy a pasar. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de todo. En medio de todo. El guardia no sabía lo que le iba a pasar. Pablo y Silas golpeados, encadenados. Pero qué corazón de ellos para no quejarse de Dios y adorarle al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en medio de todo esto hubo una atmósfera sobrenatural. Hubo la presencia de Dios ahí mismo haciendo la obra que tenga que hacer. Muchos posiblemente estamos encadenados.
presos posiblemente en el pecado, encadenados con cosas que no nos permite alabarle a Dios. Pero no tiene que quedarse ahí. Tiene que hacer lo que Pablo y Silas hicieron. Mientras mi corazón palpite, mis labios te adoran, Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Se da cuenta? Y mire, vamos más abajo. Quizás hoy no podamos terminar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es el tema de esta mañana. Despertando, miren, 27. Siga, abra por favor la palabra. Si no tienen, creo que por ahí había Biblias. O ahí está también la palabra. Pero abra, me gustaría que abran. Dice, despertando, ¿quién? El carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Qué tremendo lo que le pasó a este guardia. Imagínense, en aquellos tiempos, la condena para un guardia que deje escapar a los soldados era la muerte. Y no solamente, ponte ahí, no. Tenían que sacarle el aire y el sufrimiento era tal que al final de haberle golpeado y haberles arrastrado, latigado, después tenían que morir. O sea, no era una muerte como que uno coge y ve, vente para acá y... Tranquila, mi hermana Belén, tranquila. No se asuste. Tenían que ser maltratados primero, castigados, y después les llegaba la muerte. Entonces este guardia, al ver que estaban las puertas abiertas, dijo, ya me compliqué la vida. Se acabó mi vida. Hasta aquí nomás llegó. Y él, el primer pensamiento que él iba a hacer era coger una espada y matarse él mismo. Miren, eso es lo que pasó. Pero miren lo que pasa. 28. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos, ¿qué dice? Estamos aquí. Oiga, si yo hubiera sido el guardia, lo mismo hubiera hecho que el guardia. ¿Cómo es que esta gente, pudiendo irse, no se fue? Porque imagínense, en una oportunidad así tan grande, de que se abren las puertas para podernos fugar, yo me hubiera ido. Patitas, ¿para qué te quiero? ¿No es cierto? Me voy de aquí. Pero no se fueron. ¿Quién puso eso que no se vayan? Dios mismo. ¿Por qué? Porque había un plan en este guardia. Dios había puesto los ojos en este guardia. Y no se fueron los que estaban ahí. Se iba a asesinar. Ahora, yo digo algo. ¿Cómo es que Pablo, estando dentro de la cárcel, en el lugar más oscuro y profundo, cómo Pablo sabía que se iba a matar? Si no había luz. ¿Cómo creen que sucedió esto? Dios poniendo en el corazón de Pablo, y en ese mismo instante, mire, ¿cuántos saben que Dios se maneja así? ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? ¿Cuántos saben que Dios hace cosas que sorprendente? Y usted, si no conoce a Dios, va a decir, qué coincidencia hoy. Justo yo estaba haciendo eso, como cuando uno hace arroz con pollo, ¿no? ¿Qué hizo mi hermano Ramirito ayer? Arroz con pollo, yo también, qué coincidencia. Pero aquí Dios hace lo mismo. Dios pone el querer como el hacer en el corazón de cada persona. Justo cuando este hombre se iba a matar, Dios pone en el corazón de Pablo y le dice, oye, no te mates, no nos hemos ido, todos estamos aquí. Y es tanto que miren lo que hace este guardia. Dice, él entonces,
pidiendo, ¿qué dice ahí? Luz. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Pablo no le vio. Pablo ni sabía lo que iba a pasar. Pero Dios puso en él ese sentir para hacer con la otra persona un bien. Y eso es lo que va a pasar, mis queridos hermanos. Es que cuando usted anda con el Señor, cuando usted está enrolado en las cosas sobrenaturales de Dios, Dios siempre va a poner algo en su corazón para que usted pueda hacer por otros. Y usted no tiene que cerrar sus oídos a la voz del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando usted sienta algo de parte del Señor, hágalo. Hágalo, aunque para usted sea cosas locas. ¿Cuántos saben que Dios hace cosas locas? Dios es un loco. Dios hace cosas que uno no entiende. ¿Ah? Por eso la gente dice, estos manes están locos. ¿Pero locos por quién? Por Cristo. No hay más. Entonces, cuando Dios ponga cosas en su corazón, lo que usted tiene que hacer es hacerlo. Si Dios en su corazón le dice, mira, esta persona está pasando una dura situación en la parte económica, Dios le va a poner cosas, usted en su corazón, en su vida, para que usted haga algo por esa otra persona. ¿Cuántos saben que Dios quiere utilizarnos? ¿Sí? No es que, ay, pastor, esta familia no tiene que comer, haga algo, vea. No. Si Dios le pone la necesidad a usted, si Dios vio eso y Dios le puso a usted, usted es lo que tiene que hacer. Porque Dios no me ha mostrado a mí. Dios le ha mostrado a usted. Y lo que Dios le ponga en su corazón, hágalo. No detenga su mano. ¿Cuántos me dicen amén? Se da cuenta y usted va a vivir experiencias espectaculares, los que se bautizaron. Dios va a poner esos dones, esos talentos en su vida y ustedes ya no van a vivir por la conciencia, sino que van a vivir por el poder y la guía del Espíritu Santo del Señor. Y el Espíritu se convertirá en su ayudador, en su consejero. Ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, sea sensible a la voz del Señor. Por eso es que Pablo le dijo, oye, no te mates. Él no vio. Por eso aquí nos explica. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, que dice, se postró ante Pablo y Silas. El guardia estaba viendo algo que nunca había visto en ninguno más. De modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas. Pablo habría nacido de nuevo, por eso no se fuga, no se fue, no se escapó. Y el guardia vio algo que le sorprendió, que ninguno se fue, y para él era como que vuelvo a la vida, porque él se iba a matar. Y si el guardia se hubiera matado, ¿a dónde creen que se iba a ir? Al infierno, pues. ¿Por qué? Porque la vida del guardia no le pertenece a él, la vida le pertenece a Dios. Y ahí el problema de las personas que toman la decisión de matarse, piensan que quitándose la vida terminan con todos los problemas. No, ahí viene el verdadero problema. Porque si no tiene a Cristo en su corazón, mis queridos hermanos, aparte que sufrió en esta tierra, se va a ir a sufrir también en la eternidad. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener mucha conciencia en esto. Entonces este guardia como que le vuelve el respiro y se va a los pies de Pablo y Silas. Y mire esta pregunta, la pregunta más importante de qué cosa, de su vida. La pregunta más importante que pudo hacer. Mire, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué dice ahí? Alce la voz un poquito. ¿Qué dice ahí? Wow. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieren ver cómo se obtiene esta gran salvación? ¿Quieren saber? ¿Cuántos quieren saber? Levanten la mano. Continuará. Tenemos Santa Cena y damos gloria a Dios porque los que ya se bautizaron ya pueden participar de la cena. Los que no se bautizan, esperen un ratito más para que ustedes puedan bautizarse. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojitos ahí donde que usted está. Te damos gracias, Señor. Tómese un tiempo con el Señor. Hay cosas en la vida que usted no va a entender. Y su obligación no es tratar de entender lo que Dios está haciendo. Su obligación simplemente es creer. Creer en Dios. Creer en el Hijo de Dios. Creer en el poder del Espíritu Santo que Él, en medio de todo esto, Dios tiene algo preparado para usted. Quizás hay cosas en la vida que le están sucediendo y que usted no entiende. Se siente quizás atado. Quizás usted se siente metido en una cárcel lleno de oscuridad. La única cosa que en medio de toda esa oscuridad le puedo decir es que regrese a ver a Jesús como esa luz admirable, como esa puerta para entrar al cielo. Este guardia, cuando entendió de que Dios tenía un plan para él, solo hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Pablo y Silas, con tanta sabiduría, le dijo: solamente cree, cree. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si usted llegase a morir en este instante, ¿a dónde cree que fuese? ¿Cree que tuviera la vida eterna? ¿O hay algo que le está apartando del Señor? ¿O hay cosas dentro del corazón que quizás usted diga: pastor, mire, si yo me muero en este momento, yo me voy al infierno. Sé que me voy a perder. Pero así como Dios en aquellos tiempos fue y buscó a este guardia para que no se pierda, hoy el Señor está buscándole a usted. Usted quizás me diga: pastor, pero he venido varios años ya a la iglesia. Todos los días he venido, todos los domingos me he faltado. Pero tengo algo en mi corazón que no me permite, ¿verdad?, ser libre y disfrutar de esta salvación. Quizás este pecado, quizás esta inconstancia que un día sí, otro día no, este va y ven. Solo déjeme decirle: crea en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. La buena obra que Él ha empezado en su vida, Él le va a perfeccionar y Él va a hacer lo posible para que usted y yo no nos perdamos. Él va a utilizar circunstancias, así como utilizó para este guardia. Va a utilizar circunstancias con tal de que usted no se vaya lejos de Él. Va a haber solamente tiempos, no es para toda la vida, dice el Señor.
Solo son tiempos. Pero aunque pase por las aguas, no se va a ahogar. Aunque pase por el fuego, no se va a quemar. Porque Dios está sosteniendo su mano derecha. Solo tiene que creerlo. Y lo que esté pasando en este momento, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en la familia, lo que esté pasando, de parte de Dios le digo, Dios preparó esas circunstancias para que usted todo momento, como Pablo y Silas, dependa de Él. Y en medio de ese dolor, de esas cosas que usted no entiende, lo único que el Señor le pide es: adórele, adórele. Como hizo Pablo, golpeado, maltratado, solo cantaba himnos. Y mientras cantaba al Rey de Reyes, Señor de Señores, algo sacudió. Las puertas se abrieron, cadenas se cayeron. Le invito a que usted le cante al Señor. Créame, si usted le adora de todo su corazón, creyendo en el Señor, algo hoy en esta mañana va a caerse de su vida y va a ser libre. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Vamos, iglesia. Sea la honra y el poder, Sea la gloria, sea la honra y el poder. Prepare su corazón para cenar con el Señor. Si alguien cometió pecado, abogado tenemos, dice la palabra. Hoy en esta mañana no se quede sin cenar. Medite, medite. Piense y entréguele al Señor, pídale perdón. En medio de esta alabanza, prepare su corazón. quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, para ti. Gracias, Señor. Tengan la bondad, repartan por favor el vino y el pan. Y usted no se desconcentre, vaya cogiendo su copa y sígale adorando al Rey, porque este tiempo, hace más de 2000 años atrás, Él tuvo que pagar un alto precio, derramó hasta la última gota de sangre. Sentado. Presencia y adorar. Revelamos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Coman el pan, por favor. Cada vez que usted mastica el pan, acuérdese que el cuerpo del Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, este es el pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria mía. Beban. Cada vez que usted bebe la copa, es algo como una representación de esa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz
para lavar y perdonar sus pecados. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz es la que le otorgó la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.